Bien, buenas tardes y bienvenidos a una nueva actividad de la Cátedra de Patrimonio. En esta ocasión con un tema un poquito especial, porque normalmente los que vienen habitualmente a estas charlas saben que nos dedicamos a distintos aspectos relacionados en general con el patrimonio: arquitectura, pintura, escultura, manifestaciones de distinto tipo. Pero en esta ocasión lo que vamos a hablar es sobre la difusión del patrimonio, es decir, cuáles son las estrategias que actualmente, utilizando las tecnologías digitales, se están utilizando en algunos de los espacios culturales más importantes a nivel nacional e internacional para poner en valor, difundir y conocer esos aspectos patrimoniales, esos espacios culturales más relevantes. Contamos con nosotros para la charla David Ruiz Torres. Él es profesor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, aunque se formó en la Universidad de Granada, hizo aquí su tesis doctoral precisamente sobre realidad aumentada y patrimonio, y es un experto en cuestiones vinculadas con cultura digital. De hecho, su tesis doctoral fue publicada en una de las editoriales más prestigiosas que tenemos en nuestro país, la editorial TREA, con el tema específico de realidad aumentada y difusión del patrimonio, y después ha participado en proyectos tanto nacionales como internacionales en temas vinculados con cultura digital, difusión, patrimonio y nuevas tecnologías. Así que creo que es la persona idónea para hablarnos de este tema tan específico como es el de la difusión del patrimonio y la realidad aumentada, que es una de las grandes tecnologías, ahora quizá un poquito opacada con la inteligencia artificial. Ya veremos a dónde llegamos con la inteligencia artificial, pero en este momento sigue siendo una de las tecnologías más sofisticadas o que más se utilizan para estas cuestiones. Muchísimas gracias, David. Nada, gracias María Luisa y la invitación de la Cátedra de Patrimonio. Un placer siempre venir por aquí, la que fue mi casa donde me formé y bueno, en la que todavía conservo muchos vínculos. Y bueno, me va a permitir que me ponga de pie para ver un poco los contenidos, bueno, esta charla, ¿no? La difusión patrimonial y realidad aumentada en los espacios culturales del siglo XXI. Bien, como ya ha dicho María Luisa, cuando yo comenzaba a presentar o investigar sobre esta tecnología, la verdad es que siempre me remitía, por ejemplo, al campo de de la ciencia ficción, porque nos mostraban estas imágenes que eran esos gráficos o esas capas de virtualidad que estaban un poco alrededor, ¿no?, de nuestro espacio físico, ¿no? Y bueno, pues es verdad que esto lo ha hecho ya la ciencia ficción desde ya bastante de la década de los 80 del siglo pasado, o bueno, series ya más actuales como Black Mirror, que también en varios de sus episodios nos muestran algunas de estas ideas, ¿no? De futuros distópicos que mostrarían esta realidad aumentada, en qué consistiría la tecnología, por así decir. Claro, esto es la ciencia ficción, aunque llega un momento en el que la realidad aumentada se relaciona pues, con nosotros en nuestro ámbito más cotidiano, ya que todos estos filtros que podemos usar en diferentes redes sociales, mm, hablamos aquí de realidad aumentada. La realidad aumentada funciona así. Consistiría, bueno, pues en esas capas de virtualidad que se insertan o que se superponen a lo que sería nuestro entorno circundante. ¿M? Entonces, básicamente estos filtros que hemos visto, bueno, diferentes, los hemos usado y tal, esto ya forma parte de la popularización de esta tecnología de realidad aumentada. Claro, esto es lo que tenemos ahora ya en siglo XXI. Nosotros, esto es lo que ha llegado ahora, pero llevan varias décadas también haciéndose bastantes estudios y la primera vez que se consiguió un entorno de realidad aumentada fue con la tesis de este señor que ya en la década de 1960 consiguió justamente a través de como esa especie de casco de realidad virtual, consiguió justamente unos gráficos, ¿no? Que este cubo que vemos aquí encima, ahora tengo aquí unas imágenes de esta experiencia, de este ensayo, ¿no? Y que consiguió que en ese espacio eh, super- se iba a superponer justamente esos gráficos virtuales. Van a aparecer ahora la imagen que se percibiría a través de esa, bueno, pues lo que sería esas gafas, ese dispositivo un poco más arcaico. Bien, eh, antes de
entrar, ¿no?, en las cuestiones de patrimonio cultural, me gustaría mostrar un poco lo que, bueno, en qué consiste esta tecnología, ¿no? Porque claro, tal vez hemos oído muchísimo hablar de realidad virtual, sabemos cómo funciona y se planteó la idea, ¿no? De, bueno, y lo que no está dentro de lo que sería un entorno de realidad virtual, ¿no? Y que está a medio camino entre lo que sería nuestro espacio físico y estos entornos de realidad virtual. Bueno, pues justamente a eso hay varios conceptos que están aquí, es justamente en esa transición, ¿no?, entre esos dos ambientes, el ambiente físico y un ambiente virtual, donde situaríamos a la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la realidad aumentada justamente consiste en mezclar, ¿no?, esos elementos del mundo físico y elementos del mundo virtual. ¿Mm? Bien, cuestiones que representa la realidad o la realidad aumentada. Un poquito, la realidad virtual sí que siempre va a necesitar unas gafas, ¿no?, para recrear un entorno inmersivo simulado. O sea, aquí con la realidad virtual sí que tenemos un entorno 100% simulado, ¿no?, por gráficos generados por ordenador. Sin embargo, en la realidad aumentada lo que predomina es ese espacio físico que nos rodea al cual se superponen esos gráficos virtuales. Con lo que podríamos, como ya decía, tener esta realidad mixta, ¿no?, de varios elementos. Claro, esto así dicho, bueno, pues no es normal, o hemos ya visto, por ejemplo, en el cine, como muchas imágenes del cine se le han superpuesto, bueno, por algunas animaciones o elementos que realmente no habían sido grabados por la cámara cinematográfica. Pero claro, esto ahora estamos hablando de realidad aumentada. Tiene una serie, ¿no?, de elementos añadidos para que podamos hablar de un entorno de realidad aumentada. Entonces, además de combinar esa imagen o obtener esa imagen de gráficos generados virtualmente sobre nuestro espacio circundante, tiene que tener otros dos elementos que serían: es interactivo en tiempo real y tiene un registro tridimensional. Si nos ponemos a pensar en estos filtros, ¿no?, que se usan en redes sociales, en verdad estos filtros tienen un comportamiento totalmente, bueno, pues es interactivo. Si movemos la cabeza se mueven también estos gráficos, entonces, y tiene también unas coordenadas espaciales. Entonces, esto sería necesario para que podamos hablar de entornos de realidad aumentada. Que, para que podamos obtener esa imagen o aproximarnos a esta imagen, que necesitamos unos dispositivos que existen varios tipos, ¿no? Nuestros smartphones, unas gafas, las tablets. ¿Qué tienen en común estos dispositivos? Que tienen una cámara que capta la imagen de nuestro entorno alrededor, tienen un procesador, ¿no? Tienen internamente un procesador que realiza esas actividades para combinar esas dos imágenes o esos dos mundos físicos con el mundo virtual, y una pantalla que nos muestre esa imagen combinada. Entonces, cualquier dispositivo o instalación que cueste con esos tres elementos podrá tener o soportar una instalación de realidad aumentada. Bueno, em, aquí existe una cuestión más, y en este proceso, ¿no?, de generar este espacio de realidad aumentada, estos dispositivos funcionarían de la siguiente manera. Esa parte captura la imagen de nuestro alrededor a través de la cámara, este espacio físico, y ese momento intermedio que acababa de hablar sobre lo que pasa ese proceso, ¿no?, ese procesamiento computacional, lo que haría es escanear ese espacio físico y realiza una serie de tareas en las que iba a superponer esos gráficos virtuales, de manera que le diga: oye, la imagen final que vamos a obtener, quiero que sobre este espacio o sobre este objeto se superpongan estas capas de virtualidad. Entonces, eso sería cómo funcionaría internamente estas instalaciones de realidad aumentada. Bien, esto, para ese proceso, para indicar, ¿no?, dentro de lo que sería
instalación de realidad aumentada, ¿dónde van esas capas de virtualidad o dónde irían esos objetos virtuales dentro de un espacio circundante? Existen varias modalidades, ¿no? Una de ellas, y esta es una de las más antiguas, en lo que podemos decir instalaciones de realidad aumentada, es el uso de esos marcadores, ¿no? Que básicamente son como una guía que una vez que el dispositivo reconoce, ¿no? O la instalación reconoce ese marcador, automáticamente aparece ya ese objeto virtual, ¿no? Aunque este no. El segundo ejemplo que pongo aquí, bueno, la segunda opción que sería el mapeo visual. El mapeo visual, justamente el que coincide con estos filtros, ¿no? De realidad aumentada de redes sociales, ¿no? Porque lo que hacen es reconocer no un marcador, sino unos rasgos, ¿no? Unos rasgos naturales. Por ejemplo, la mayor parte de las veces es que reconoce una cara, ¿no? Entonces ese es el mapeado visual. Y este tipo, ¿no? de reconocimiento, ¿no? sería el más usado o el más propicio para los entornos patrimoniales, ya que en un entorno patrimonial colocar esos marcadores fiduciales realmente acabaría creando una visión un tanto contaminada, ¿no? Visualmente contaminarían mucho e interferirían en ese elemento patrimonial. Y finalmente, también para, de alguna forma, posicionar, ¿no? También esos gráficos, esas capas de virtualidad, otra de las técnicas o tecnologías que participan sería el geoposicionamiento. Geoposicionamiento que simplemente es darle unas coordenadas de decir, bueno, pues en esta específica coordenada del espacio quiero que aparezca este objeto virtual o esta capa virtual, ¿no? Que se superponga. Realmente no son separadas, a veces sí, pero últimamente sí que es verdad que se combinan, ¿no? Se va sobre todo el mapeado visual y el geoposicionamiento, sí que es verdad que se están combinando para obtener unos mejores resultados en lo que sería esa experiencia en un entorno de realidad aumentada. Bien, ahora que hemos visto un poco cómo funciona la tecnología de realidad aumentada, sí que llega el momento de que veamos cómo esto se aplica dentro de los entornos patrimoniales. Es verdad que la tecnología de realidad aumentada tuvo una eclosión, o lo que sería, por ejemplo, bueno, pues inicio, ¿no? de la década de los 2000, y ahí comenzó una fase sucesiva, ¿no? de experimentos, y hasta ahora sí que es verdad que ha tenido varios ámbitos de aplicabilidad, que sería la reconstrucción 3D de bienes culturales, que formaría parte del patrimonio digital, en los museos virtuales, en la parte de educación y mediación cultural. También ha sido importante en aplicaciones para el turismo cultural y en la gamificación, que es justamente los diferentes usos, ¿no? que vamos a ver a continuación. Cuando hablaba, ¿no? de la reconstrucción, ¿no? 3D de bienes culturales, a mí siempre me gusta poner un ejemplo que fue parte de un ensayo que se realiza en el entorno, bueno, en el Museo de la Acrópolis de Atenas, con podemos ver esta imagen, ¿no? de una escultura de la Grecia arcaica, que sería una Coré. ¿Qué pasa? En esto ellos se dieron cuenta de que las esculturas que se conservan en el museo, pues han perdido las capas de policromía. Entonces pensaron, ¿por qué no a través de una aplicación de realidad aumentada no podemos intentar superponer lo que sería esa policromía sobre la escultura, ¿no? Eh, Bueno, aquí tenía algo para ver. Bueno, no pasa nada. Lo explico mejor. Entonces, lo que vemos aquí en la pantalla, que está frente a al objeto original, sería superponer esa policromía original basado en los estudios, ¿no? histórico-arqueológicos que se tienen de esa escultura. De otra forma, aquí es otro ejemplo que se hace también en el Museo de la Acrópolis de Atenas, en el que existe una escultura, un relieve más bien, en el que se encuentra de forma fragmentaria. Entonces sí que se ha identificado que sería la figura de una gorgona, pero claro, lo que nos exponen en el museo es la pieza, ¿no? En el estado que se encuentra. Claro, a través de la aplicación de realidad aumentada se podría reconstruir lo que la hipótesis, ¿no? de los arqueólogos han
bueno, pues dado como que sería la interpretación de esa escultura. ¿M? Más ejemplos de reconstrucción virtual. Este se hace en un yacimiento, ¿no? De el Museo al Aire Libre Fortus Ilicitanus, que en Alicante, que esto, bueno, son los restos de lo que era una domus romana, y siempre que nos enfrentamos a los yacimientos arqueológicos, es verdad que siempre se encuentran bueno, pues en estado parcial, a veces simplemente, bueno, pues encontramos lo que serían los basamentos de la construcción. ¿En qué consiste esta aplicación de realidad aumentada? ¿No? Pues sería que dentro, bueno, en la instalación del propio yacimiento, nos permitiría tener la reconstrucción, ¿no? virtual de esa domo. ¿M? Entonces, de alguna forma, nos permitiría interpretar, ¿no? cómo sería, basado siempre en los estudios arqueológicos, esa domo, ¿no? del yacimiento. También, dentro de lo que es el proyecto Escipio, este proyecto Escipio tuvo como protagonista el Anfiteatro de Itálica y en Santiponce, en Sevilla, y bueno, pues nuevamente la estructura del anfiteatro se encuentra en un estado parcial, ¿no? Pero a partir de la aplicación de realidad aumentada sí que nos permitió de alguna forma reconstruir esa estructura, ¿no? Y como parte también de esa aplicación de realidad aumentada, no solo reconstruir estructuras que se encuentran, ¿no? en estado parcial de reconstrucción, sino que también, bueno, pues algunos objetos que se habrían encontrado en las inmediaciones de ese yacimiento y que lógicamente harían, ¿no? Evocarían justamente lo que serían esas actividades que se realizarían en el anfiteatro romano. Y otra cuestión, y esto sí que es dentro de un museo, nos muestra esta instalación de realidad aumentada en el museo, sí, el Museo de Historia Natural de Utah, lo que nos muestra es un yacimiento bueno, es una reconstrucción de un yacimiento de las poblaciones indígenas de Utah. ¿Qué pasa? No es el yacimiento original, pero en el museo sí que se ha reconstruido, ¿no? parte de un yacimiento que sí se encuentra, bueno, y que está totalmente documentado. A partir, ¿no? de esa estructura del yacimiento que vemos aquí, la instalación de realidad aumentada consistió And in addition to that, Median Village is intended to allow visitors. consistió en reconstruir virtualmente lo que sería ese yacimiento, lo que serían las estructuras de habitación, y no solo las estructuras de habitación, sino que también qué actividades se realizaban dentro, ¿no? de esas estructuras que eran parte del yacimiento. Entonces, a partir del dispositivo vemos aquí la reconstrucción y se podría ver qué es lo que estaban realizando, para qué servirían esas unidades eh, bueno, de domésticas de este yacimiento. Con lo cual nos permitiría tener una imagen muchísimo más didáctica de lo que este yacimiento significaría. Bien, ya que empezamos a tener un poquito, ¿no? de ideas sobre cómo funciona la realidad aumentada en relación con el patrimonio cultural, sí que podemos destacar algunas potencialidades. Algunas potencialidades como sí que, como hemos dicho, ofrece una imagen enriquecida de la realidad, no es intrusiva, ¿no? Con el patrimonio, es bastante respetuosa porque al ser simplemente una instalación y son gráficos generados por ordenador virtuales, esto no interferiría, ¿no? No dañaría, no alteraría, ¿no? lo que sería la integridad de esos bienes culturales. Y sí que nos ofrecería mayor nivel de conocimiento y daría salida a esos datos históricos, artísticos, arqueológicos que muchas veces, bueno, pues están recluidos en artículos especializados, ¿no? De publicaciones especializadas. Y en definitiva, ¿qué es lo que propiciaría? Un acceso mayor al patrimonio y la interpretación de este patrimonio. Pero claro, también debemos de pensar qué elementos se pueden mejorar, porque hasta la fecha sí que es verdad que existen bastantes problemas en estas instalaciones con realidad aumentada dentro del ámbito patrimonial. Y es verdad que, bueno, también se dan en espacios no controlados,
no controlado, bueno, pues puede ser un yacimiento al aire libre. Entonces aquí pues la conexión a internet puede fallar, puede nuestro dispositivo reflejar mucho, sea al aire libre. Entonces, este tipo de elementos que no se controlan, pues muchas veces perjudican una aplicación de realidad aumentada. A veces las reconstrucciones virtuales son poco realistas, con lo cual el contraste entre lo que se está viendo, ¿no? Físico, ¿no? Tangible y lo que se recrea virtualmente a veces deja mucho que desear, con lo cual la experiencia tampoco es muy satisfactoria. Otro de los elementos, las fallas técnicas. A veces esa combinación, ¿no? Que hemos hablado de las capas de virtualidad con esa imagen de nuestro entorno circundante, a veces no se producen de una forma muy coherente, a veces da fallos, no están correctamente regulados, en fin. Entonces esto acaba dando bastantes problemas. También la cuestión de la interactividad, que es algo que un poco nos ofrecen. También otro de los problemas, los dispositivos que acaban siendo un tanto limitados. ¿Por qué? Porque normalmente sí tenemos una aplicación de realidad aumentada para interpretar o para visitar tal yacimiento, pero ¿qué pasa? Nuestro dispositivo pues no está, no tiene las condiciones, ¿no? necesarias para que funcione la aplicación, con lo cual esto también es algo que nos encontramos. A veces son poco ergonómicos. Cuando se usan las gafas, una de las gafas, ¿no? o prototipos de gafas de realidad aumentada, la verdad es que a veces pesan mucho y no son totalmente cómodos. Entonces la experiencia también acaba restando. Otra cuestión, obsolescencia de las aplicaciones y los dispositivos. Lo de los dispositivos ya lo hemos comentado, pero otra de las cuestiones, se crea una aplicación de realidad aumentada. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo la aplicación deja de funcionar y toda esa reconstrucción, ¿no? de objetos 3D que se ha hecho del patrimonio desaparece y la aplicación que era para interpretación del yacimiento, pues no tiene manutención y desaparece también, que eso es algo que ha aparecido desde que comienzan este tipo de experiencias. Y bueno, también otra de las cuestiones que podemos comentar hasta ahora es que sí que es verdad que en la arqueología se ha demandado, se ha tenido bastante importancia, ¿no? Pero otros periodos históricos, ¿no? Para interpretar el patrimonio, como, bueno, pues el barroco o la Edad Media tal vez, tienen menos, bueno, pues menos, han generado menos interés. Entonces, otra de las cuestiones que aún necesitan, ¿no? ser subsanadas. Bien, ahora hemos visto cómo esa reconstrucción del patrimonio y cómo funcionaría la aplicación de la realidad aumentada. Ahora me gustaría centrarme un poco más en lo que sería la mediación cultural, ¿no? Lo que en estos entornos patrimoniales o en los entornos museísticos sí que nos proporcionarían las aplicaciones de realidad aumentada. ¿M? Y esto se hace a nivel educativo. Esto se hace sobre todo gracias a la proliferación que ha existido de los dispositivos móviles, sobre todo los smartphones, ¿no? Existen una gran cantidad de aplicaciones de realidad aumentada que se han ido creando para interpretación, ¿no? o para una propuesta de mediación cultural, para un yacimiento, para un museo. Esto lo podemos ver con un ejemplo, una aplicación que se crea en la Acrópolis de Atenas. Y bien, esta aplicación, una de las posibilidades es justamente la de reconstruir, ¿no? el Partenón. Entonces lo que vemos aquí es cómo automáticamente la aplicación ya ha reconocido el espacio y superpone esa reconstrucción de lo que sería el Partenón. Pero claro, una aplicación que puede ir más allá, ¿no? Entonces aquí, bueno, se muestran también imágenes del interior del Partenón, pero en esta tiene la peculiaridad de que cuenta con una guía virtual que va acompañando, ¿no? lo que serían las diferentes explicaciones, que es esta que vemos aquí. No solo que va acompañándola, sino que también, y ya esto es un poco de inteligencia artificial, se pueden ir eligiendo cómo sería el discurso. Dependiendo de las motivaciones o del interés que vayan generando, ¿no? las respuestas que vaya dando esta guía virtual.
Otro elemento que la realidad aumentada es curioso, este caso de aplicación. Este yacimiento, ¿no? Es un yacimiento subacuático, ¿no? En una localidad italiana. Y aquí lo que tenemos es que parte, ¿no? de este muelle, ¿no? De época romana está sumergido bajo las aguas, ¿no? Del Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que se usa la aplicación de realidad aumentada dentro de un dispositivo como un dron. De forma que el dron es ese dispositivo que iría mostrándonos esa imagen del yacimiento que está cubierto por agua y al mismo tiempo mostrando diferentes informaciones virtuales que nos irían dando esa interpretación del yacimiento. Hace algo que haríamos aquí. Entonces, perdón por la imagen. Que era parte de un proyecto, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es esas diferentes estructuras arqueológicas y cómo, bueno, a medida que ese dron es como un guía aéreo que va mostrando los diferentes elementos con informaciones tanto de fotografías como de texto y etiquetas emergentes que van señalizando lo que serían justamente esos elementos, ¿no? Que están semisumergidos en el agua. Pasaríamos a otro ejemplo y en este caso ya en un ejemplo dentro de un espacio museológico. A raíz, ¿no? de una exposición que revisitaba, ¿no? la obra de Carracci, de uno de los Carracci, con otro em, artista suizo, perdón, se idearon diferentes recursos de realidad aumentada donde podemos ver la versatilidad de esta tecnología en lo que se refiere a interpretación. Por ejemplo, estamos viendo uno de esos grabados, ¿no? que eran parte de la exposición. Y lo que aparece a partir de la aplicación de realidad aumentada son diferentes puntos, ¿no? que señalan que nos interpretan. Y no solo eso, sino cómo eso se correspondería con un cuadro que después sí que fue materializado en una obra pictórica. Entonces, nos va dando diferentes informaciones que nos ayudan a interpretar esa obra que está expuesta en el museo. Aquí, bueno, pues sería otra de esas obras, ¿no? Obra gráfica, un grabado, y que nos mostraría, bueno, pues esta inscripción, destacarían una serie de detalles, también los puntos más importantes, con diferentes etiquetas emergentes. Entonces sí que iría destacando esa obra y elementos, ¿no? que podrían resultar de interés. Aquí lo que esta aplicación haría será crear, ¿no? En esa obra bidimensional, justamente crear esa tridimensionalidad para conseguir interpretar un poco mejor lo que sería la espacialidad. O este caso que es un grabado basado en la escultura del Apolo de Belvedere, que, bueno, pues aquí sí que recurrieron a traer, ¿no? A mostrar la escultura original de este que está en el grabado dentro de la exposición. Continuamos también con los espacios museológicos de exposición. Aquí, con en razón, ¿no? a esta exposición de los tesoros de la Sociedad Hispánica de América, sí que no era una interpretación de la obra, sino que aquí, como era de diferentes, aparecían obras de Velázquez, de Goya. Lo que se trató aquí era que muchos de los retratos que aparecían de alguna forma, las personas que estaban o que aparecían ahí protagonizando esas pinturas, que cobrasen vida y que de alguna forma contaran la historia, ¿no? De, bueno, quién es el personaje que aparece y, bueno, cualquier dato de interés que arrojase más datos sobre eh, a ver, algunos datos más sobre esa obra que se estaba, ¿no? Que podría haber captado el interés del público. Bien, ahora sí que hemos visto algunas propuestas muy interesantes, estos casos, ¿no? De posibilidades que más o menos se pueden hacer dentro de lo que es mediación cultural, pero también existen críticas, siempre existen críticas que se pueden mejorar. Entonces,
Una de las críticas o un elemento fundamental es una atención que muchas veces el público, el uso de una aplicación acaba demandando por el público una atención que es sobre el dispositivo y no sobre la obra que está en el espacio de exposición. Con lo cual esto es algo que ya genera algún tipo de distracción y que siempre hay que cuidar, ¿no? Otro de los elementos, las limitaciones de los no nativos digitales. Sí que es verdad, bueno, pues que existen estas aplicaciones de realidad aumentada, los dispositivos, pero claro, no todos los públicos tienen esa accesibilidad digital. Entonces sería otra de las limitaciones que no siempre, ¿no?, se piensa cuando aparecen este tipo de aplicaciones para mediación cultural. Nuevamente, el tema de la obsolescencia, tanto de las aplicaciones como de los dispositivos. Y otro elemento que sí es importante es la ausencia de un comisariado tecnológico. ¿Qué pasa? Muchas veces el espacio museológico o entorno patrimonial encarga a lo que sería un equipo de informáticos, una empresa que se dedica a estas aplicaciones de realidad aumentada, a crear una aplicación. Sin embargo, no existe un diálogo entre lo que sería el personal del museo o el personal del yacimiento arqueológico con lo de esta aplicación, con lo cual estas aplicaciones a veces como que la forma de interpretar pues deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque realmente los informáticos no tienen por qué saber cuáles son los puntos fuertes para interpretar una determinada obra o un determinado yacimiento. Entonces, esto también es algo que pasa muy frecuentemente. Y otro de los elementos, falta de estudios de usuarios, ¿no? De los diferentes públicos. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que en prensa queda muy bien pues, la nueva aplicación de realidad aumentada que se crea para el museo o el yacimiento tal, ¿vale? Se hace la inauguración. ¿Qué pasa? Que no se hace un estudio de público de si esa aplicación está realmente funcionando, si hay que cambiarla o directamente eliminarla, porque no acrecenta o no añade nada más a lo que sería esa visita o esa interpretación del patrimonio. Entonces, esto es algo que pasa en el 99,9% de los casos. No se preocupa por cómo funciona realmente esta aplicación. Bien, de todas formas, sí que tenemos algunos casos que podemos destacar, ¿no? En estos que favorecen un poco más lo que sería la mediación cultural usando la realidad aumentada. Bien, primeramente, captar nuevos públicos, algo fundamental. En esta exposición, ¿no? Exposición de Monet a Picasso, ¿no? En el Albertina de Viena, se crearon, ¿no?, algunos trabajos de realidad aumentada sobre la obra que estaban expuestas. Eran a veces trabajos que conseguían interpretar un poco más de la obra. A veces eran obras que se creaban, obras audiovisuales totalmente nuevas, pero que nos ofrecían otras lecturas o una información ampliada de estas obras de la exposición. Por ejemplo, esta obra de Miró, donde, bueno, pues se animaron, ¿no? Se hizo un audiovisual donde se animaban estas formas, ¿no? Esta- estos elementos que aparecían en la obra. ¿Qué es lo que me interesa? La exposición, ¿no? Crea la aplicación, pero lo que destaca es que crearon en la parte externa del museo con este panel con la obra impresa y de alguna forma nos permitiría ver, no dentro del museo, sino fuera, lo que sería las obras que estaban dentro de la exposición y también usar la aplicación de la realidad aumentada, porque realidad aumentada captaría la obra igual que si fueran las originales dentro de la sala del museo, pero en este caso en este panel, ¿no?, donde se mostraban estas obras que estarían en la exposición. Con lo cual ya no es tanto vamos a atraer al público, a los públicos al museo, sino que el museo intenta, ¿no?, salir del espacio físico y captar a esos nuevos públicos. Algo también relacionado a captar nuevos públicos que tiene que ver con la Galería Nacional de Retratos de Londres. Bueno, la Galería Nacional de Retratos de Londres crea, ¿no?, una serie o un circuito, ¿no?, con varias paradas que iría numerando, ¿no? Aquí vemos la parada número 4,
¿Y en qué consistiría? Bueno, pues a través de la aplicación de realidad aumentada habría, ¿no?, que ir siguiendo este recorrido y mostrando, ¿no?, en cada uno de esos números aparecería a partir de la aplicación de realidad aumentada uno de esos retratos. Entonces es una propuesta muy similar en la que el museo, ¿no?, o lo que es la colección del museo sale, ¿ne?, de los muros del propio museo. Es una forma de, bueno, pues captar a nuevos públicos y sobre todo divulgar lo que sería la colección de este museo a partir de otras propuestas. Otro de los elementos que hay que cuidar cuando hablamos de aplicaciones de realidad aumentada en espacios culturales, diversificar los discursos. Si todo es virtual, si no hay nada material, ¿por qué no crear discursos adaptados a los diferentes tipos de públicos? Porque están los públicos que son expertos, público especializado, está el público infanto-juvenil, están también, bueno, pues el público general, ¿no? Entonces, ¿por qué no adaptar esos discursos? Y es algo que pasa aquí en este Museo del Patrimonio Celta, en Austria, y es que se crea, ¿no?, un guía, ¿no?, un asistente virtual que vemos aquí ataviado con una, una vestimenta, ¿no?, propia celta. ¿Y qué pasaría? Que se adapta, ¿no?, el personaje a lo que sería una propuesta de mediación cultural para este público infanto-juvenil. Con lo cual, hay una serie de puntos, ¿no?, en las vitrinas donde aparecería este guía virtual y que, bueno, pues comenzaría la narración de los objetos que estaban, ¿no?, viendo en ese momento. Y otra de las cuestiones por la cual se pueden usar estas tecnologías, ¿no?, y específicamente aquí la realidad aumentada, es para fomentar la inclusión, la accesibilidad. Esta experiencia tuvo lugar en la Lonja de la Seda de Valencia y lo que nos trae, ¿no?, es que, bueno, pues hay ciertos elementos arquitectónicos, ¿no?, que, bueno, pues a veces para las personas de visibilidad reducida, pues no están accesibles, o a veces para las personas de movilidad reducida, pues tampoco están accesibles. ¿Por qué? Porque las condiciones del bien patrimonial, del bien patrimonial inmueble, pues no lo permiten. A partir de esta instalación de realidad aumentada, lo que hicieron fue recrear varios de esos elementos arquitectónicos para, ¿no?, que pudiesen verse a partir, ¿no?, o en la pantalla, ¿no?, que había sido instalada dentro de la lonja. Y otro de los elementos que tiene también, ¿no?, que bastante aplicación dentro de lo que es la realidad aumentada sería la cuestión de la gamificación. Estas aplicaciones, ¿no?, de realidad aumentada, siempre que se busque un tanto más de interactividad, conseguirán, bueno, pues un tiempo mayor con interactuando con esa obra o con ese yacimiento, en fin. A veces la gamificación, el introducir el elemento del juego, de la interactividad, favorece también ese aprendizaje, ¿no? Y propuestas que se han hecho con realidad aumentada, una que existía en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. Aquí se crea una instalación en la que se crea una gincana por diferentes obras del museo, en la que, más que una gincana, tal vez podríamos hablar de una búsqueda del tesoro, en la que a través de diferentes obras, diferentes espacios del museo, tenían que encontrar, ¿no?, estas pistas que les llevaría a otro, ¿no?, a otra de las fases de este juego. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no?, como, bueno, pues se recrean otros espacios, aquí se van identificando algunos elementos dentro de esta obra, a partir, sí, de esta tecnología, ¿no?, de la realidad aumentada. No solo en el Museo Thyssen, también a veces, bueno, pues esta aplicación que justamente se basa en la historia del asesino en serie Jack el Destripador. Bueno, aquí justamente no es un elemento patrimonial, sino una cuestión de la cultura, ¿no?, de este barrio de Londres, en la que, bueno, pues se aprovecha bueno, pues el interés que se genera por la figura de este asesino en serie para crear una aplicación en la que de alguna forma
se hace un juego de detectives en la que hay que encontrar a diferentes, bueno, pues dar con el asesino. Entonces vemos aquí diferentes imágenes, ¿no? Diferentes espacios repartidos por este barrio, ¿no? De Londres y en los que, bueno, pues se va de alguna forma introduciendo el juego a la misma vez que se va aprendiendo partes de la historia, ¿no? ¿No? De la historia lúgubre de este barrio de Londres. Y también cuando se introduce el juego, este sí que resulta una gincana, está en Viena. Y en Viena, al lado de la Catedral de San Esteban, existe bueno, se conoce que arqueológicamente existían varias estructuras, ¿no? Que estaban en lo que actualmente es una gran plaza que se encuentra al lado de la catedral. Entonces, en esta aplicación se le da una serie de material al principio para que se pueda realizar o bueno, pues ¿cómo sería? Un escape room, ¿no? Recorrer varias pistas para conseguir, ¿no? Descifrar la historia. Y aquí, a ver, por ejemplo, y esta aplicación pues reconstruye, ¿no? Esas estructuras que están en esa gran plaza y que se conocen a través de los datos bueno, histórico-arqueológicos de eh, de los estudiosos y que, bueno, nos mostrarían una imagen, ¿no? Bastante vívida de ese pasado que se perdió, pero que se puede recuperar a través de la aplicación de realidad aumentada. Esto sería como, estábamos viendo lo que sería una maqueta y justamente en esa maqueta aparecería un poco justamente estas estructuras que estamos viendo, ¿no? Posicionadas también en esa imagen de realidad aumentada. Y finalmente, ¿qué aplicaciones de realidad aumentada podríamos encontrar en lo que serían ya los museos virtuales? Como digo, más allá de la experiencia del museo. Bueno, pues existen varias propuestas, ¿no? Bueno, de por qué tiene que ser en el museo, por qué no desde casa interpretar, ¿no? O tener estos objetos para que podamos, ¿no? Acceder. La accesibilidad es siempre muy importante. Entonces, esta aplicación de realidad aumentada se hace en consonancia con una serie, ¿no? De la BBC en la que, bueno, se pasaba por varias civilizaciones del mundo, pero con esta aplicación lo que se permitía era que bueno, pues en cualquier lugar, aquí van a aparecer varios espacios, pero no necesariamente el espacio del museo. Bueno, pues se iban, bueno, accediendo, bueno, pues a diferentes objetos, ¿no? De objetos culturales, bienes patrimoniales. Aquí está la fase de documentación. Y a partir de esta fase de documentación, lo que veremos, no por ejemplo, este yelmo, lo que encontramos es el estado como lo vemos en el museo, pero ¿por qué no a partir de la aplicación de realidad aumentada reconstruir el estado original? ¿No? O, por ejemplo, cuando aparece aquí, por ejemplo, un sarcófago, ¿no? ¿Por qué no podemos ver también el interior? En fin, las propuestas son varias y nos permiten, bueno, pues tener un conocimiento ampliado, ¿no? De estos bienes, de estos objetos patrimoniales. Y también algo que básico, como sería el proyecto, ¿no? De Google. Que permite que Google tiene bueno, es una de las grandes bases de digitalización de obras de museos y a partir de esta aplicación de realidad aumentada podemos contar con todas estas obras que están digitalizadas en el catálogo de Google, podemos contarlas para disfrutarlas desde nuestra propia casa. Entonces, es otra de las formas que tenemos de acceder, bueno, pues al patrimonio y a los bienes, ¿no? Museológicos. En fin, ya habiendo visto toda esta panorámica, ¿no? De lo que sería la realidad aumentada y los casos de aplicabilidad, factor a tener en cuenta, ¿no? Para estas aplicaciones. Siempre considerar que tenga una narración innovadora, discurso y diseño centrado en el visitante. Muchas veces
ni siempre todo es tecnología, a veces también tradición. Siempre hay que equilibrar, ¿no? Recursos interpretativos tecnológicos como una herramienta que puede servir o no, pero con otras formas de interpretación en el museo que son tradicionales. Y finalmente, y algo muy importante, lo que sería esa evaluación continua. ¿Está funcionando? ¿Sirve para bien? ¿No sirve para nada? Entonces siempre hay que tener siempre un ojo muy crítico con este tipo de elementos cuando se usan dentro de entornos patrimoniales o del ámbito museológico. Y para concluir, ¿no? Debemos de recordar este trabajo interdisciplinar que debe siempre existir, ¿no? No simplemente no, los informáticos que hagan la aplicación de realidad aumentada, pero el equipo del museo, el equipo de un entorno patrimonial no tiene nada que ver. Siempre hay que estar en continuo diálogo para unir esa parte tecnológica y la cultural. Bien, es una realidad aumentada. Hemos visto aquí que sí que sirve, ¿no? Para, sobre todo para difusión del patrimonio, mediación cultural, pero hay otro tipo, ¿no? De aplicaciones con el patrimonio, como la accesibilidad, como la conservación, como la restauración, que todavía podrían tener otros usos, ¿no? Otro tipo de aplicaciones, ampliar, ¿no? Ese escopo. Y en definitiva, sí que nos permite pues, esa nueva óptica del patrimonio cultural. Cada vez estamos más relacionados con esta tecnología. No sabemos esto dónde va a llegar ahora con la proliferación de la inteligencia artificial. Pues bueno, estamos por caminos que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sí que es verdad que la interpretación del patrimonio con este uso de las tecnologías puede, ¿no? Verse favorecida, siempre con un ojo crítico, como hemos dicho. Y bueno, cabe, ¿no? Sobre todo a los equipos que están dentro de la gestión del patrimonio cultural, lógicamente transmitir esas necesidades del patrimonio y ver, ¿no? En qué usos podría auxiliar estas tecnologías. ¿M? Bien, la realidad aumentada o cualquier otra. Bueno, con esto espero que acabo por aquí. Espero haber generado por lo menos un poco de em, bueno, pues, preguntas, cuestionamientos o bueno, o incertidumbres, en fin, una visión un tanto, una pincelada general de todo lo que existe y bueno, no sabemos lo que está por venir. Así que muchas gracias. Ujú. Bien, muchísimas gracias, David, por habernos abierto esta ventana de posibilidades. Y ahora, como siempre, pues dejamos un momento de alguna pregunta, una duda, comentario, crítica, lo que ustedes consideren. Esto se ve como algo muy... Bueno, David, primero, muchas gracias por darnos este panorama que de verdad que nos apasiona, ¿no? Nos abre un poco la mente a otros proyectos muy interesantes en relación con la realidad aumentada y el patrimonio. Y te quería hacer una pregunta, tú que conoces tanto, me imagino, si conoces algún proyecto que ya hayan vinculado los temas tan de moda ahora olfativos con la realidad aumentada y ese tipo de cosas, o sea, mezclar un poco más este tipo de herramientas con otras que ya existen, un poquito más en exposiciones temporales y ese tipo de cosas. Gracias. Eh, sí, la verdad es que los prototipos, ¿no? que existen ya desde la década de los 2000 con realidad aumentada específicamente, pues para generar incluso olores que no existen, que son sintéticos, o incluso tener hemos visto la mayoría de los ejemplos que se basan mucho en la visualidad, ¿no? Una visualidad aumentada, pero también puede ser un, una escucha aumentada. Y esto sí que existe y son experiencias sensoriales que de igual forma podrían enriquecer la experiencia. Sí que es verdad que existen a nivel de, bueno, pues de proyectos, a nivel de laboratorio, porque si ya la realidad aumentada tiene una serie ya de problemáticas, bueno, conseguir esa visualidad, tener una experiencia lo suficientemente coherente, pues digamos que en otros ámbitos no se ha desarrollado tanto las investigaciones, pero existen, por supuesto.
y tendrían cabida, vamos, quién sabe, los proyectos van surgiendo, se van encaminando y en la medida en la que se desarrolle y se dé con una propuesta que se consiga popularizar, ¿no? Que llegue al gran público, pues claro que va a llegar. Aunque ahora mismo las experiencias estarían a nivel de ensayo y laboratorio, en ese sentido. Yo quería comentar, porque cuando vemos muchas veces estos ejemplos, pues vemos Viena, vemos el MoMA, vemos museos japoneses. Aquí ya no existe, pero hasta hace no mucho, en Alcaudete, Mm, teníamos una experiencia maravillosa de realidad aumentada vinculada con el castillo y la fortaleza de Alcaudete. Hemos tenido experiencias en Coria del Río. sí, Es decir, que muchas veces no tenemos que irnos a esas grandes ciudades europeas para tener experiencias de realidad aumentada. Y en espacios rurales o en espacios que uno presupone que no va a haber cosas tan sofisticadas, pues también a veces encontramos experiencias puntuales que después desaparecen, ¿verdad? Que en su momento fueron muy novedosas, pero que tuvieron un punto importante de desarrollo. sí, exactamente. No he traído esos ejemplos que claramente los tenemos documentados de hace tiempo, pero claro, actualmente ya pues no existe y es una de las grandes problemáticas, no solo de la realidad aumentada, sino también, bueno, pues de cualquier tecnología que se use para mediación cultural. Porque, bueno, en el momento de creación de la idea, hemos conseguido un recurso para financiar esto, a ponerlo, bueno, pues vamos a invertir, ¿no? En varios recursos de interpretación. ¿Qué pasa? Que van pasando los años, los dispositivos se quedan obsoletos, falta manutención porque quien creó esa aplicación o lo que fuera, pues tal vez si fue una empresa, la empresa ya no existe más, que es algo que ha pasado mucho también. Entonces, bueno, pues son problemáticas que nos muestran, aparte de la fascinación por la tecnología, ¿no? Que existe, pues también ciertas sombras que van en la práctica apareciendo y que se van dando y se van evidenciando cada vez más. Pero bueno, esto como todo, pues ahí continuamos y no sabemos si habrá que hacer bueno, pues concienciarse más sobre esto. Bueno, pues si no hay más preguntas, perdón, agradecemos muchísimo a David Ruiz que haya estado con nosotros esta tarde hablándonos de estas experiencias de realidad aumentada. Muchísimas gracias. Nosotros, muchas gracias.